que fue el 27 de enero de 1945, cuando llegaron los rusos al sitio donde estaba uno de los lugares de mayor oprobio para la historia humana. El hombre ha sido muy cruel a lo largo de la historia, hemos vivido cosas espantables, pero lo que se vivió en Auschwitz es un capítulo aparte, en premeditación, en crueldad, en capacidad del hombre para hacerle daño al hombre. Auschwitz fue el sitio preferido y Auschwitz que en últimas estaba dividido en tres y parece que había 45 campos más asociados. Era el sitio elegido para reunir a los judíos, a algunos de ellos que estaban en un sitio especial de Auschwitz, se los dedicaba a trabajos antes de que por su incapacidad para desarrollarlos, porque no les daban de comer, porque los trataban de manera infame, entonces sí pasaban a matarlos. Los otros, los que estaban en Auschwitz-Birkenau, que era otro de los sitios que tenía además un titular, un titular irónico, de una ironía que uno no sabe si trata de ser humor o qué era. El trabajo libera. Es sencillamente afrentoso, afrentoso. El trabajo libera. No se cuentan las cosas por el número de muertos, me parece a mí, sino por la capacidad de crueldad que fue desplegada por estos fanáticos nazis a la orden de Himmler. Había que reunir a los judíos, era parte de la solución final de lo que hablábamos en la reunión de Wannsee, cuando este bandido de Heydrich, siguiendo las órdenes de, eh, de este sujeto atroz que moriría después de manera también afrentosa. Entonces, Hermann Heller, y era parte de la solución final para los judíos. La solución final era reunirlos, hombres, mujeres, niños, ancianos, tratarlos tan mal como se puede tratar a un ser humano, en unos hacinamientos pavorosos, con unos castigos que no se le impone a la, a la peor de las fieras. No, no se le imponen esos castigos. No les daban comida, eran cuerpos esqueléticos que esperaban su turno para ir a la muerte. Los encerraban en unos galpones, les decían que era para darles un baño, algunos inclusive recién llegados. El tren llegaba hasta el sitio donde estaban los galpones, les decían que los iban a bañar, les hacían quitar la ropa y empezaba a funcionar el gas. Y entonces eran grupos de 2.500. Cuando ya nada se movía, entonces abrían la cámara, salía el gas y entraba la gente, movían los cadáveres, asaltaban los cadáveres para quitarles lo que hubiera podido quedar en alguna parte. No contemos para no causar más repugnancia y más terror sobre lo que es capaz la humanidad, el fanatismo, lo que fue aquella cosa de la solución final contra los judíos. Y se están cumpliendo 75 años. Terminada la guerra mundial, ya algunos que habían logrado escapar de Auschwitz, algunos escaparon, muy pocos, dieron cuenta del sitio donde estaba ubicado. Las tropas aliadas lo sabían, los rusos fueron los primeros en llegar a ese Auschwitz y Auschwitz-Birkenau, que era el sitio de Auschwitz destinada al asesinato, a la muerte, de lo que se calcula fueron por lo menos 1.100.000 judíos, con también muertos muchísimos gitanos, muertos personas que habían sido judicialmente perseguidas por el régimen, y el número final de asesinados puede ser de 1.300.000 o de 1.500.000 personas, que más da uno más o uno menos.
Lo que hay que decir es que cualquiera, un solo ser humano que hubiera sido sometido a ese tratamiento inicuo, eso clamaría al cielo. ¿Cómo es posible? Por un fanatismo religioso y por un religioso porque la política nazi se convirtió en una religión. Estaba sustituyendo toda manifestación religiosa. Era la creencia en la supremacía de la raza aria y por eso había que liquidar a las razas inferiores y especialmente a las que estaban influidas por esa raza maldita para ellos que era la raza de los judíos. De manera que a nombre de eso, a nombre de ese fanatismo, se hizo lo que se hizo. Ahí estaba también el doctor Joseph Mengele, un nombre que será detestable por los siglos de los siglos para hacer supuestamente estudios científicos sobre el ser humano, basado en personas que eran tratadas peor que animales, peor que ratas. Y bueno, estamos celebrando 75 años de esa tragedia infinita. Hace 75 años las tropas rusas llegaron a Auschwitz, alcanzaron a salvar a algunos, otros estaban con vida todavía, pero morirían horas después por inanición, por agotamiento absoluto. Muchos se salvaron, muchos para lo que fue este horror. Ana Frank estuvo en Auschwitz, fue sacada con vida para Auschwitz, pero en otro campo de concentración contrajo virus y murió. La niña que dejó un diario que fue motivo de análisis y de examen por críticos de la literatura universal, el diario de Ana Frank. Y miren ustedes lo que es la vida en medio de semejante horror, en medio de semejante barbaridad. Un hombre, Víctor Frankl, sale con vida, es un médico psiquiatra y funda toda una psiquiatría moderna con el nombre de logoterapia. La capacidad del hombre para enfrentar la adversidad y para superar la adversidad. El hombre en busca de sentido. Libro capital de Víctor Frankl. Eso hubiera sido imposible sin la tragedia y sin la experiencia que en esa tragedia tuvo Víctor Frankl, que le legó a la humanidad semejante estudio psiquiátrico que es base de la psiquiatría moderna para muchos. No vamos a entrar en esa discusión. Algunos dicen que sigue siendo el padre de la psiquiatría moderna, otros dicen que su obra no valió tanto. Bueno, no importa, no importa. Lo cierto es que tuvo una repercusión inmensa y que no hubo un psiquiatra, desde Freud hasta Frankl, no hubo nadie que tuviera tanta significación y tantas repercusiones en el mundo científico, dedicado a lo que menos conoce el hombre, que es el hombre mismo. Pero bueno, volvamos pues al tema, a los horrores de Auschwitz, a los horrores de Auschwitz-Birkenau, a los horrores de todos los campos de concentración, donde murieron millones de judíos por el solo hecho de ser judíos. Se calcula que fueron 7 millones de judíos sacrificados dentro de la solución final de estos malditos que creían encontrar la solución final para abrirle paso, hágame el favor, a la raza aria, detrás de aquel dicho de Hegel, dentro de su lógica, de la tesis, la antítesis y la síntesis, cuando se llegaba a la suprema síntesis que era el Estado, y el Estado es Dios sobre la tierra. Este Dios sobre la tierra fue lo que produjo calamidades y catástrofes, como la catástrofe moral humanitaria de Auschwitz, que es una carga para la humanidad. Y no solo para el pueblo alemán, para la humanidad entera. Es una vergüenza pensar que en cualquier época de la historia, pero mucho más en la mitad del siglo XX, pudiera ocurrir algo parecido. Estamos recordando, en medio de confrontaciones, en medio de discusiones, Polonia se enfrenta a Rusia, los rusos fueron los liberadores y Polonia dice que ellos fueron el escenario trágico donde se vivió este experimento infinitamente atroz de cómo se podía sacrificar entero un pueblo, la raza judía, con gente que venía de todas partes.
Estos no fueron solamente polacos los muertos, que lo fueron muchos, ni fueron alemanes, de todos los lugares de Europa, de Francia, por ejemplo, el régimen del mariscal Pétain y de Pierre Laval, el gobierno de Vichy, mandaba judíos para, qué horror, para cualquier sitio, para cualquier campo de concentración, y muchos llegaron directamente al campo de concentración de Auschwitz, donde perecieron o donde algunos se salvaron para dejar un testimonio vivo de lo peor que tuvo que sufrir la humanidad en el siglo XX. El holocausto, la persecución infame contra los judíos, la muerte de 7 millones de ellos, es lo que se calcula, detrás de una, eh, no, eso no es una ilusión, detrás de un fanatismo, detrás de un esquema lógico, infame y maldito de que el Estado es Dios sobre la tierra y de que la raza aria es superior a todas las demás. Auschwitz fue descubierto por las tropas rusas hará el 27 de enero próximo 75 años. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 5 minutos.